Como les comentaba en el vídeo anterior, hoy hay muchas noticias y yo no tengo mucho tiempo, pero no quería dejarles hoy sin comentarles la sentencia de Dani Alves. Como ustedes ya sabrán, ha sido condenado a la pena privativa de libertad de 4 años y 6 meses y a indemnizar a la víctima en una cantidad de 150.000 euros. La sentencia consta de 61 páginas, es lo suficientemente extensa como para que mañana en el directo que haré a las 4:30 me detenga en explicarles. Además, como soy abogada, yo creo que voy a poder trasladarles en un lenguaje llano qué es lo que contempla la sentencia, cuáles son los hechos declarados probados y toda la valoración de la prueba hasta llegar al fallo de la sentencia. Hoy quiero comentarles varias cuestiones que creo que puedan ser de su interés. En primer lugar, ¿cuándo va a salir Dani Alves de prisión si finalmente no se recurre esta sentencia? Si esta sentencia deviene firme, y también el recado que le ha dejado la audiencia a Irene Montero en el apartado de la valoración de la prueba, que eso sí que me lo he leído y que sinceramente contradice lo que Irene Montero ha dicho en Twitter, porque se ha pronunciado sobre la sentencia de Dani Alves y se arroga el mérito de la ley solo sí es sí y de esta condena. De hecho, dice lo siguiente en Twitter, en un hilo, dice voy a leer el principio. La sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad, solo sí es sí. El acompañamiento a la víctima por parte de las instituciones y la sociedad, que su credibilidad no haya dependido del proceso judicial y asegurar su derecho a la reparación, son también cambios imprescindibles del solo sí es sí. Con el modelo penal anterior, un acto sexual sin consentimiento no era penado como agresión sexual. Había que demostrar violencia. Esto es mentira. Y la mayoría de agresores quedaban en la impunidad en los procesos judiciales o en el juicio social, que cuestionaba antes a la víctima que al agresor. Esto es mentira. Hasta ahora muchos agresores se sentían impunes por su poder, su posición social o unas normas culturales que no daban credibilidad a la víctima. España está cambiando y aunque quede mucho por hacer, se acabó el silencio de las mujeres y la impunidad de los agresores. Sigamos adelante defendiendo nuestro derecho a la libertad sexual, construyendo cultura del consentimiento y feminismo, que la reacción machista, aunque venga con fuerza desde el poder judicial, mediático, político, no nos haga dudar de nosotras mismas. Solo sí es sí. Irene Montero miente flagrantemente y no miente por desconocimiento, miente a sabiendas de que está mintiendo. Lo único que sí que les puedo decir es que la ley solo sí es sí, en este caso ha beneficiado al condenado, y lo ha beneficiado por lo siguiente. Aquí tengo mi código penal antiguo. Este hombre es condenado a la pena mínima, que actualmente va de 4 a 12 años. Es el artículo 179 el que aplica la audiencia a la hora de condenar a Dani Alves. Y el artículo decía antes de su reforma: cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si Dani Alves hubiera sido condenado al amparo del Código Penal anterior a la reforma de la ley solo sí es sí, la pena que le hubiera correspondido hubiera sido de 6 años, pero como ha sido condenado con la ley solo sí es sí, ahora mismo ha sido condenado a la pena mínima, que es de 4 años. Dani Alves se ha beneficiado de la ley solo sí es sí, y en lugar de permanecer la pena mínima, que eran 6 años, permanecerá la pena mínima actual, que son 4 años, 2 años de diferencia. Juzguen ustedes mismos. Y ahora quiero decirles algo. Como les adelantaba al comienzo del vídeo, la sentencia, que son 61 páginas, le deja un recadito a Irene Montero en lo siguiente, que les voy a leer. Y verán, como recordarán parte de lo que yo les decía cuando hablaba de la sentencia, del tema de Dani Alves y de la valoración de la prueba que hacen los jueces a la hora de tomar en consideración la declaración de la víctima. Dice lo siguiente: en la práctica mayoría, esta es la sentencia de Dani Alves, en la práctica mayoría de los delitos contra la libertad sexual,
más cuando la pieza fundamental es la existencia de consentimiento, la prueba se asienta principalmente sobre la declaración de la víctima, en unas ocasiones corroborando mediante la existencia de lesiones, de restos biológicos o de otros indicios poderosos. Pero ni es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de un delito de agresión sexual, ni en todos los casos nos hallamos ante la existencia de restos biológicos, que es lo que les comentaba muchas veces. A veces las lesiones que presenta la víctima que denuncia, la denunciante, son compatibles con una relación consentida. Ello no significa que la mera interposición de la denuncia suponga la acreditación de los hechos denunciados, ni siquiera cuando esta denuncia se ratifica en el plenario y se explican los hechos por parte de la víctima. En las agresiones sexuales no existe una presunción de veracidad de la víctima, ni su declaración prevalece sobre las manifestaciones del acusado. En este sentido, y aquí va el recadito para Irene Montero, en este sentido, las recientes reformas legislativas en materias de delitos contra la libertad sexual no han modificado ni los criterios para la valoración de la prueba, otorgando prevalencia de la declaración de la víctima sobre la del acusado, ni se ha alterado la necesidad de que sean las acusaciones las que deban de acreditar la comisión del delito. En fase de informe, la letrada de la defensa se ha referido a alguna sentencia de esta sala donde, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalamos que no podemos incurrir en el error fatal de sustentar la condena sobre la base de la mera creencia en la palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe. No basta creérselo, es necesario explicar por qué es objetiva y racionalmente creíble y por qué de ese testimonio no puede seguir una certeza con solidez suficiente para no tambalearse ante otros medios de prueba contradictorios, desechando así o sorteando las dudas objetivas que puedan ensombrecer su realidad. Eso sí, vuelve a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo que yo les he hablado del 2018, donde dice que la prueba de la víctima, la prueba de la declaración de la víctima, se sustenta sobre 3 elementos que yo les he dicho muchas veces aquí: ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no haya enemistad entre la denunciante y el denunciado, que sea creíble su testimonio, que lo tienen que creer los jueces obviamente, y que sea persistente durante toda la instrucción de ese procedimiento. Volvemos a lo mismo, efectivamente no es un acto de fe, pero cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, la prueba determinante, porque son delitos que se producen lejos de las miradas de ajenos, es la palabra de la víctima. Y si la palabra de la víctima no incurre en contradicción, es persistente, es creíble, hay ausencia de incredibilidad subjetiva, los jueces le van a dar prueba de cargo. Obviamente, y si en este caso además unimos que el acusado miente o por lo menos cambia su testimonio durante todo el procedimiento, desde que le toman declaración la primera vez hasta que va a juicio, pues obviamente la palabra de la víctima goza de prueba de cargo, y es lo que ha pasado en este caso. Insisto, Irene Montero miente al decir que antes estas conductas no se castigaban porque la víctima tenía que demostrar poco menos que un acto heroico a la hora de defenderse, es decir, tenía que haber sangre, tenía que haber... No es cierto, bastaba con la negativa de la víctima, con que dijera que no, aunque no tuviera ningún tipo de vestigio físico, y esto lo he llevado yo como abogada, para que esto se considerara un delito contra la libertad sexual. Miente flagrantemente, y la audiencia se ha encargado de decir, en esto que les he leído, en la valoración de la prueba, que las recientes modificaciones legislativas no otorgan presunción de veracidad a la víctima, no cambian nada, se sigue refiriendo otra vez a la sentencia, a la jurisprudencia del Supremo sobre la valoración que se hace de la declaración de la víctima. Como les he dicho, las sentencias son 61 páginas. Mañana en el directo entraré en todos los detalles, en todo lo que dice la sentencia, porque creo que puede resultar interesante además debatirla con un compañero y con Triumph, que además ya saben que él tiene todos los datos de este caso, pero sí que he hecho mis cálculos y los he tenido que apuntar porque yo soy un desastre con los números y seguramente ustedes estén pensando, ¿cuándo? Si esta sentencia es firme y finalmente cumple los 4 años y 6 meses, ¿este señor cumplirá del todo la sentencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, él entró en prisión provisional el 20 de enero de 2023. Ese tiempo luego se resta de la condena. Si le condenaron a 4 años y 6 meses, según mis cálculos, que espero haberlo hecho bien, él saldrá de prisión, es decir, cumplirá
la pena el 20 de julio del 2027. Pero claro, puede gozar de permisos. ¿Qué permisos? Bueno, están los permisos ordinarios y los permisos extraordinarios. Los permisos de salida del centro penitenciario están previstos para que el interno empiece ya a insertarse nuevamente en la sociedad. Para obtener esos permisos tiene que estar o bien en segundo grado o en tercer grado. Para estar en tercer grado ha tenido que cumplir como mínimo la mitad de la pena y según mis cálculos, él estará en tercer grado el 20 de abril del 2025. El 20 de abril del 2025. Creo que he hecho bien mis cálculos, cuando ya haya cumplido la mitad de la condena. Si no, echen sus cálculos. Y había apuntado en otro lugar cuando llegaría a cumplir el segundo grado, es antes. Antes ya puede salir de prisión, pero menos días, me parece que son 36 días al año. Vamos, que cumplir la condena íntegra no la va a cumplir porque seguramente va a salir antes de prisión. Yo tenía aquí calculado hasta el 20 de abril del 2025. 2 años y 3 meses tiene que haber cumplido. 2 años y 3 meses, 20 de enero de 2023, 23, 24, 25... enero, febrero, marzo, abril. Sí, la mitad de la condena la tendrá el 20 de abril del 2025. Cuando haya cumplido un cuarto de la condena, puede acceder al segundo grado y a salir de prisión. Creo que son 36 días al año. En fin, esto no se trata de creernos lo que dice la sentencia o no creérnoslo. Yo siempre digo que lo que aparece en una sentencia es lo que los jueces han considerado que ha quedado probado. Eso no significa que sea la verdad. Igualmente no significa que lo que una persona no consiga en una sentencia sea mentira. Al final los jueces tienen que valorar la prueba y aplicar las leyes. Punto pelota, no hay más. Mañana en el directo yo creo que va a ser muy interesante detallar esta sentencia, me la tengo que leer entera y hablar sobre ello porque puede ser bastante didáctico. Lo voy a dejar aquí, ando apuradísima de tiempo. Gracias por verme, gracias por el apoyo, gracias por todas las donaciones que he recibido y por los comentarios tan bonitos que me dejan en Bizum. Espero mejorar el sonido y la imagen gracias a sus donaciones y nada más, si Dios quiere, nos vemos mañana.